Bueno, dependiendo de la zona del mundo donde estéis, buenos días o buenas tardes o buenas noches. Sé que hay alumnos y estudiantes que soy de otras partes, sobre todo de Latinoamérica. Y bienvenido a otra Open Class de CUP, del Centro Europeo de Posgrado. Y muchas gracias por asistir a todos. Y también muchas gracias a CUP por contar conmigo e invitarme en esta ocasión para esta Open Class sobre internacionalización de empresas. Sé que sois alumnos de varios máster, de varios estudios de posgrado, pero todos aquellos que seáis de estudios relacionados con temas de empresa, esta clase os servirá y será bastante útil y yo espero que también interesante para vosotros. ¿Ok? Así que para no tardar más y posiblemente tener al final un poquito de tiempo para si tenéis que hacer alguna pregunta o alguna duda, pues vamos a comenzar ya, ¿ok? Bueno, mi nombre es Alfonso Tamargo, soy responsable de marketing de la empresa AGQ Labs. AGQ Labs es un laboratorio industrial con origen aquí en España, tiene su sede central en Sevilla, pero bueno, una empresa bastante internacionalizada y con laboratorios alrededor del mundo. Ahora mismo hace ya 8 años que trabajo en AGQ Labs como responsable de marketing, pero anteriormente también he trabajado en Extenda, que es la agencia andaluza de promoción exterior, que se encarga de promocionar la exportación y la internacionalización de las empresas de Andalucía. Andalucía es una región del sur de España. Y también he trabajado en Cosentino, que es una empresa española, una empresa andaluza también multinacional, líder a nivel mundial en superficies para temas de cocina, de baño y de materiales de construcción. ¿Ok? Os explico quién soy porque así entenderéis de forma más sencilla qué es lo que voy a contar después. ¿Ok? Tengo formación, bueno, soy licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Jaén, por la Universidad de Milano Bicocca, en Italia. Tengo estudios de posgrado en la Escuela de Organización Industrial, máster en Consultoría Estratégica por la Universidad de Valencia, en Gestión Estratégica y Negocios Internacionales por la Universidad de Sevilla. Y cuando estaba estudiando el Master International Marketing en King's College London, en Londres, en Reino Unido, es cuando hice una investigación sobre la internacionalización de empresas y muchos de esos resultados y de esa metodología es la que vamos a ver hoy. No todo 100%, pero parte sí lo vamos a ver hoy. Y es bueno el resultado de todo ese estudio del desarrollo de un paper académico y de un trabajo académico que tiene que ver con la internacionalización. Voy a intentar ser lo más práctico posible, no meter mucho vocabulario técnico, ni mucho vocabulario académico, porque el vocabulario académico ya lo tendréis vosotros en vuestro día a día con los estudios de posgrado y el máster que estáis haciendo con CUP. Pero aquí, obviamente, aunque intente no ser demasiado académico, hay algunas cositas que habrá que mencionar que sean académicas, pero seguramente son muy asequibles para todos, ¿ok? Como he dicho, soy responsable de marketing de AGQ Labs. AGQ Labs es una empresa andaluza, una empresa española que se creó hace más de 25 años y que tiene laboratorios y oficinas comerciales en los países que habéis marcado en este mapa. Laboratorios propios y oficinas comerciales propias, pero clientes tenemos en muchos más países de Latinoamérica, de África, de Europa, pero somos un laboratorio bastante importante en España, en Perú, en Chile, en México, en California, en Marruecos y en Italia. Ahí no está marcado, pero dentro de poco también abriremos un laboratorio en Arabia Saudí que servirá al mercado de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes, de Qatar, de Bahrein. Entonces podéis hacer una idea del tipo de empresa en la que trabajo actualmente. En el día de hoy, en la clase de hoy, la Open Class de hoy, vamos a mencionar varios conceptos, varios términos. Los que esté desarrollando, estoy haciendo estudios de empresa, de marketing de empresa, conoceréis estos términos, ¿vale? O por lo menos os sonarán, pero es bueno recordarlos qué son, cómo se utilizan, para que cuando hable de ciertos términos sepáis ubicarlos, ¿vale? Y sepáis de qué estoy hablando.
Entonces, principalmente en la Open Class de hoy vamos a hablar de internacionalización de empresas, pero vamos a también hablar de estrategia empresarial, un poquito de comunicación interna en la empresa, y también un poquito de psicología organizacional o de psicología de empresa, incluso de psicología personal, pero bueno, son conceptos que voy a mencionar menos, pero también se van a ver durante la charla. También no lo había mencionado, pero bueno, como quiero dejar al final unos minutos de, por si tenéis alguna duda, que podéis escribir en el chat, podéis ir pensando conforme voy hablando, si tenéis alguna duda o queréis que os conteste algo, os podéis guardarlo y escribirlo al final en el chat o escribirlo ahora. Y si da tiempo, obviamente tenemos solamente una hora, pero si da tiempo, intentaré contestarlo todo, ¿ok? Entonces estos son los 4 conceptos que voy a hacer más énfasis durante toda la clase. Internacionalización, estrategia, comunicación interna de la empresa y psicología organizacional. Voy a hacer un poco una definición, una introducción de estos 4 términos para que dentro de vuestra experiencia y vuestro conocimiento y de los estudios que estáis haciendo sepáis ubicar donde se utiliza este término, bueno, este y el resto de términos. Y bueno, aunque ya os hacéis una idea general de lo que es la internacionalización o los negocios internacionales, pues bueno, es la voluntad, capacidad o acciones que desarrolla una empresa, que tiene o desarrolla una empresa para poder comercializar sus productos y servicios o localizarse, ya sea para vender o para producir, en otro país del mundo que no sea su país de origen. Por ejemplo, una empresa peruana decide trabajar en México o decide producir en México, o una empresa española decide vender, exportar o producir en Chile. Una empresa mexicana decide producir, exportar o vender en Alemania. Esto es lo que se llama internacionalización. Normalmente, en la mayoría de los casos, la internacionalización es un proceso, ¿vale? ¿Qué quiero decir con proceso? Las empresas, como norma general, por su instinto de supervivencia, quieren siempre crecer, expandirse, para facturar más, para tener más clientes, para tener más ingresos. Entonces van saltando, si de verdad tienen un espíritu emprendedor de internacionalización, van saltando de un país a otro. Si soy una empresa, por ejemplo, de Colombia, pues trabajo primero en Colombia, pero después puedo empezar a hacer algo y vender en Perú, o empezar a vender algo en Panamá, o en México, o en Estados Unidos, o en España. Entonces, poco a poco, la empresa, digamos que es un proceso, porque si de verdad se quiere internacionalizar, la empresa sigue y sigue y sigue. También es un concepto un poco relativo la internacionalización. Por ejemplo, cuando digo relativo me refiero, imaginaros, una empresa española empieza a trabajar o empieza a vender en Portugal. España y Portugal comparten frontera y están muy juntos. Las características de la población española y portuguesa pues son muy parecidas, el idioma es diferente, pero la cultura es parecida, los productos son parecidos, los precios pueden ser parecidos, la forma de hacer negocios es parecida. Entonces, cuando una empresa se internacionaliza en un país muy cercano o en una región muy cercana, pues obviamente al ser otro país sí se está internacionalizando, pero no es como si una empresa española se va a trabajar a Estados Unidos, como una empresa mexicana se va a trabajar a México, a Alemania, perdón. El mercado alemán, la cultura alemana, la forma de hacer los negocios en Alemania es mucho más diferente con respecto a México que la forma de hacer negocio, por ejemplo, no sé, imaginar una empresa mexicana del sur de México que quiere hacer negocio en otro país y se va a algún país de Centroamérica, algún país como, no sé, como El Salvador, Honduras, Panamá. Son países tan cercanos que pueden tener legislaciones diferentes, obviamente, pero a veces la cultura es tan cercana que hace que esa internacionalización sea relativa, ¿ok? Entonces siempre hay grados de internacionalización, de más y menos dificultad. También la internacionalización, y esto es muy importante, lo voy a repetir durante toda la Open Class, es que en sí la internacionalización es una estrategia, y esa estrategia forma parte de la estrategia de crecimiento y de expansión de la empresa. Es decir, es una decisión estratégica
que se enmarca dentro de la estrategia general de la empresa. Entonces, internacionalización y estrategia son conceptos que van de la mano. Estrategia. Ya hemos empezado a hablar de estrategia. Y aunque vosotros ya habéis visto muchas definiciones de estrategia, cada autor tiene una definición diferente, algunos hacen hincapié en el medio plazo, en el largo plazo, o sea, en la duración, en los objetivos que se tienen que alcanzar, en el alcance de la propia estrategia, en los niveles en los que está. Al final, yo creo que esta definición que he hecho es bastante sencilla y comprensible. Metodología que busca alcanzar objetivos empresariales mediante el diseño e implementación de un plan de acción. ¿Okay? Y esa estrategia luego se divide en estrategias más pequeñas, incluso en objetivos más pequeños, para hacerla posible, para que se pueda trabajar en cosas más sencillas, para que todos esos objetivos que se van alcanzando de forma parcial, al final lleguen a alcanzar el objetivo general. La estrategia normalmente en empresa tiene 3 niveles, ¿vale? El nivel corporativo, el nivel competitivo y el nivel funcional. Una estrategia corporativa es aquella que le afecta a toda la empresa. Se decide desde la cúpula de dirección de la empresa y supone, pues, suele ser una decisión bastante importante que afecta a todo el grupo de empresas o a toda la empresa o a toda su red de filiales, etc. Es una decisión que se toma desde arriba. El nivel competitivo o nivel de negocio es una estrategia que se centra en un área de negocio concreta de la empresa, no en toda la empresa, sino solo en una parte. Esa parte posiblemente tenga sus objetivos propios, entonces tiene que tener también su estrategia, sus operativas propias para alcanzar lo que se ha propuesto. Y luego está el nivel operativo, que es más bajo todavía, que es pues bueno, la forma que tenemos de trabajar a diario. ¿Okay? Que obviamente también ahí las estrategias son más pequeñas, no tienen unos alcances tan grandes, pero obviamente son muy importantes porque las estrategias a nivel operativo contribuyen a la estrategia a nivel de negocio y las estrategias a nivel de negocio contribuyen a la estrategia a nivel global. ¿Okay? Entonces, para que sepáis, imaginaros una especie de triángulo en el que en la parte de arriba está la estrategia global, en la parte central está la estrategia competitiva o de negocio, y en la parte de abajo está la estrategia funcional o estrategia operativa. Dentro de todas las estrategias de crecimiento y expansión que puede desarrollar una empresa, está la de internacionalización. ¿Okay? Al final hablaré un poquito de comunicación interna. No es que vaya a hablar mucho de comunicación interna, pero sí quiero dejar claro que es un concepto muy importante dentro de la empresa. La comunicación dentro de la empresa es básica para poder trabajar a diario, pero también para poder alcanzar los objetivos estratégicos. Las empresas que fallan en comunicación interna no suelen alcanzar sus objetivos, o suelen tener incluso muchos problemas de estructura, problemas operativos, problemas de trabajo diario. La comunicación es la metodología y la acción orientada a mantener una buena comunicación de la empresa con sus trabajadores y también entre los propios trabajadores que tiene la empresa, ¿ok? Y debe fomentar el trabajo eficaz entre toda la plantilla de la empresa y debe motivarlos, ¿ok? Y debe dirigir su trabajo diario, ¿ok? Hay que comunicar muy bien para que cada una de las personas que forman una empresa dirija su trabajo diario a la consecución de los objetivos. La estrategia, la comunicación, pues se puede hacer desde arriba hacia abajo, desde la cúpula a los niveles medios y más bajos de la empresa, también de forma horizontal, niveles que comparten más o menos el nivel de decisión, el nivel de operativa, y también desde abajo hacia arriba, es decir, de los trabajadores más operativos hasta los trabajadores más ejecutivos y luego los trabajadores directivos. En este caso, en el caso de la estrategia de internacionalización, la más importante es la comunicación desde arriba hacia abajo. La dirección más alta de la empresa formula la estrategia y es la responsable de comunicarla bien a todos los estamentos y a todos los niveles de la empresa. ¿Ok? Entonces, la comunicación interna alinea las acciones de los trabajadores hacia la consecución de los objetivos. Si no hay buena comunicación, no hay una buena implementación de la estrategia.
Y bueno, psicología organizacional solamente voy a mencionarla un poquito, porque es muy importante cuando se toman decisiones. Las decisiones muchas veces se toman en la empresa, una sola persona toma una gran decisión, o dos personas, o un grupo reducido de personas. ¿Ok? Las grandes decisiones no se toman en un grupo de 50 personas, ¿vale? Suele ser la dirección corporativa, el consejo de administración, los algún órgano grande que dirige la empresa la que toma decisiones. Entonces es interesante conocer cómo funciona la psicología organizacional para conocer cómo se toman esas decisiones. ¿Ok? ¿Por qué se toman esas decisiones? ¿Cómo se toman? Para que ese por qué se ha tomado la decisión se sepa trasladar, se sepa comunicar al resto de personal de toda la empresa. Aquí empezamos a hablar de internacionalización y primero hay que hablar de los beneficios que tiene, que seguro que los podéis imaginar, pero a veces hay alguno que no se conoce o que se puede escapar. Si yo trabajo en varios países, yo diversifico mi riesgo. Si trabajo en el mercado español, portugués, mexicano, chileno, peruano y de Estados Unidos, si hay una crisis en Europa y afecta al mercado español y el mercado portugués, a lo mejor esa crisis solo va a afectar a esos dos países, pero si no hay ninguna crisis en Estados Unidos, en Latinoamérica, y mis filiales de allí siguen funcionando con normalidad, entonces mi empresa seguramente pues, pueda sobrevivir, pueda seguir creciendo, porque la crisis no la tengo en todos sitios, sino solo en uno concreto. Entonces diversifico mi riesgo. También impulsa la competitividad. Una empresa que aprende, que trabaja y aprende en varios mercados, es una empresa que luego puede volver a su mercado local y ser más competitivo porque conoce mejor al cliente, conoce mejor los productos, mejor la tecnología. Puede llevar tecnología de un país a otro, entonces se vuelve más competitiva. Se pueden conseguir mejores beneficios porque, por ejemplo, si yo soy una empresa que cultiva aguacate en Perú, yo puedo vender mi aguacate en Perú, pero seguramente el precio de Perú será más bajo que si yo si yo utilizo este aguacate y lo exporto a Estados Unidos, a Canadá, a Japón o a la Unión Europea. El precio en estos mercados es más alto que el precio en el mercado local de Perú. Entonces, los productores de aguacate de Perú, al exportar, están consiguiendo unos precios mayores y seguramente un margen de beneficio mayor. Luego la internacionalización también es una forma de expansión y crecimiento, ya lo hemos comentado, aumenta el valor de la empresa. Si una empresa, por ejemplo, está dentro del mercado de la bolsa de valores, una empresa que es más grande, que está en más países, tiene más filiales, tiene más empleados, tiene más productos, tiene más facturación, más clientes, una empresa que tiene más valor. Entonces, internacionalizarse es una forma de generar valor para, sobre todo para los propietarios de la empresa. Y bueno, y también las marcas que están presentes en muchos países son más valiosas que las marcas que solamente están presentes en un país. Y también crea empleo de calidad. Esto me refiero a que el empleo de calidad lo generan las empresas, no la internacionalización. Pero los perfiles que ahora los vamos a ver, los perfiles que trabajan en internacionalización suelen ser personas con mayor experiencia o mayor nivel de formación, entonces su empleo es proclive a tener más estabilidad que otro tipo de empleo. Los perfiles que trabajan en internacionalización pues suelen ser normalmente más cualificados. Por ejemplo, gente como vosotros que hace estudios de posgrado. ¿Okay? Gente que habla idiomas, el inglés o alguno más. Gente que está acostumbrada a viajar o que está acostumbrada a relacionarse con otras culturas, está acostumbrada a hablar en otro idioma, desenvolverse en otros sitios que no es su lugar de origen. Y también hay crecientes oportunidades de empleo en temas de internacionalización porque antes solo se internacionalizaban las grandes empresas que tenían muchos recursos, pero ahora, con la disponibilidad de información que tenemos gracias a Internet o la digitalización que estamos teniendo en todos los aspectos de la empresa, todo tipo de empresas, las empresas pequeñas, las empresas medianas, las empresas grandes, todas llevan o pueden llevar procesos de exportación, procesos de negocio internacional o de internacionalización. Entonces ahora puestos de internacionalización hay en muchas empresas. No tiene que ser una gran empresa, puede ser en empresas pequeñas y medianas. Y bueno, los trabajos, las áreas de la empresa donde se puede trabajar en temas de internacionalización, en marketing internacional, en logística y distribución, en comercio internacional, en negocios internacionales, ¿vale? Incluso en parte operativa. Antes hablábamos que la estrategia es parte
la internacionalización es parte de la estrategia y que la internacionalización en sí es una estrategia. Aquí, como veis, este es un modelo que Igor Ansoff ya propuso en 1957. En 1957, hace mucho tiempo, pero este modelo a día de hoy sigue vigente este modelo. Incluso se utiliza actualmente para explicar el crecimiento de las empresas en el mundo digital, en temas de marketing digital. Entonces, dentro de las 4 estrategias que una empresa puede desarrollar para crecer, la internacionalización se ubica en 2 de esas estrategias. Teniendo en cuenta los mercados en los que trabajamos, o sea, el mercado actual o nuevos mercados, y teniendo en cuenta los productos con los que trabajamos, productos nuevos o productos actuales, podemos hacer una combinación de productos y de mercados y nombrar esa estrategia. La internacionalización se produce cuando vamos a nuevos mercados con nuestros productos o servicios actuales o cuando vamos a nuevos mercados con productos o servicios que son nuevos. Es decir, el ir a nuevos mercados extranjeros es cuando podemos encajar la estrategia de internacionalización en esta clasificación de Igor Ansoff de 1957. Pero como digo, es un modelo antiguo, pero que se sigue utilizando porque clasifica perfectamente las estrategias de crecimiento que a día de hoy se están realizando pues, en marketing digital, en productos digitales, en tiendas online. ¿Okay? La operativa, aquí ya vamos a hablar un poquito de los motivos de internacionalización. Los motivos operativos pueden ser 2. O me internacionalizo de forma comercial para vender más, para conseguir más clientes, y al conseguir más clientes, vender más, facturar más. Es decir, me internacionalizo para vender comercialmente. O también hay empresas que por muchos motivos tienen que irse a otro país para producir, porque necesiten algún activo que esté en ese país, porque producir en otro país les resulte más rentable. Entonces, hay 2 tipos teniendo en cuenta la operativa, hay 2 tipos de internacionalización. La internacionalización comercial para vender y la internacionalización productiva para producir. ¿Ok? Hay empresas, muchas empresas, sobre todo las más medianas o las más grandes, que se pueden internacionalizar en los 2 sentidos, tanto para vender como para producir. ¿Ok? Pero hay algunas que no, que solamente lo hacen para vender o solamente lo hacen para producir y vender lo que produce en un mercado en otros diferentes. Hay 3 métodos principales para internacionalizarse. Dentro de estos 3 métodos que tenéis en la parte derecha de la pantalla, hay muchas subdivisiones, pero bueno, en general está el método orgánico, que es el método, se dice en inglés, do it yourself, que es el método por el que la empresa abre una oficina comercial en otro país, implanta una fábrica en otro país, es decir, la empresa, con sus recursos propios, empieza acciones productivas o comerciales en otro país diferente, con sus recursos propios. Pero hay muchas veces que, como es muy difícil llegar a un mercado nuevo porque no lo conoces o no tienes los recursos suficientes, te alías, haces una alianza con alguna empresa que ya esté presente en ese mercado. Entonces, 2 empresas o más, pueden ser 2 o más empresas, se hacen una alianza para trabajar de forma conjunta en un mercado concreto. Eso puede pasar, por ejemplo, entre una empresa española y una empresa mexicana. Una empresa, por ejemplo, una empresa mexicana quiere trabajar en España, pero no conoce bien a los clientes, no conoce bien el mercado, no conoce bien el país, la normativa europea. Entonces, esa empresa mexicana puede hacer un acuerdo de alianza con una empresa española que sí conozca todos esos factores para, de forma conjunta, trabajar en el mercado español. ¿Ok? Y luego está la tercera forma, que es las adquisiciones y las fusiones. ¿Ok? Es decir, una empresa de un país ingresa en otro país comprando una empresa existente en el país de destino. O haciendo una fusión de empresas entre la empresa de un país y la empresa de otro país. ¿Ok? Entonces así se consigue el acceso a otro país. ¿Ok? Entonces esto daría para una clase completa, pero para que sepáis, hay forma orgánica, forma inorgánica, la inorgánica es la de adquisiciones, ¿ok? Y la forma de alianzas. Ya pasamos a la parte de motivos de internacionalización, que esto es fruto, como he comentado antes, de una investigación que realicé en el año 2019 con motivo bueno,
el desarrollo de un artículo académico para finalizar un máster en una universidad de Londres, ¿ok? Entonces aquí voy a ser un poquito más académico, pero yo creo que va a ser muy sencillo. En 2007-2008, como muchos de vosotros sabréis, hayáis estudiado una crisis financiera internacional muy grande que comenzó por el colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, y esa crisis de Estados Unidos contagió a otros mercados, como fue a otros países, a otros sistemas financieros, principalmente, como fueron Canadá, Japón, y después se extendió a toda la Unión Europea. Obviamente, cuando Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea estaban teniendo problemas sus sistemas financieros, pues esto impactó en todo el mundo, ¿ok? Hay algunas zonas que se vieron menos afectadas, como el sureste asiático o algunas partes de Latinoamérica, pero afectó a prácticamente todo el mundo. ¿Qué es lo que pasó? Pues bueno, como consecuencia del estallido de esta burbuja inmobiliaria, se redujo el crédito que concedían los bancos y muchos países entraron en recesión económica, ¿ok? Pero sorprendentemente, a partir de los años 2008-2009, muchas empresas, sobre todo de países europeos, ¿ok? Empresas ya no grandes, sino también empresas pequeñas y empresas medianas, empezaron a internacionalizarse. Como tenían problemas en su mercado local, por ejemplo, una empresa española tenía muchos problemas para vender en España, en su mercado de origen, entonces esa empresa española intentaba vender, intentaba encontrar clientes en otros países, intentaba buscar clientes en Portugal, en Francia, en Italia, en Alemania, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Colombia, en México, en Argentina, porque su mercado local español estaba sufriendo mucho. Entonces, los gobiernos, las administraciones públicas se dieron cuenta de esto y también empezaron a fomentar las políticas de internacionalización para ayudar a esas pequeñas y medianas empresas a vender más fuera, ¿ok? Entonces, una consecuencia muy curiosa de esta crisis internacional que empezó en 2007-2008 y se extendió en 2009-2010 y prácticamente toda la década después de 2008 siguió coleando, una consecuencia muy curiosa fue que las pequeñas y medianas empresas empezaron a interesarse por los mercados internacionales y los gobiernos empezaron a realizar acciones de fomento y de ayuda de la internacionalización y la exportación. Antes se internacionalizaban las empresas medianas y grandes, que tenían recursos propios, que tenían acceso a financiación de los bancos, empresas sólidas, empresas rentables, empresas grandes, con productos importantes, y se internacionalizaban con sus recursos propios, no necesitaban apoyo de organizaciones públicas ni de gobiernos públicos. Se utilizaban sus recursos propios, los recursos que conseguían de sus bancos, pero normalmente eran empresas medianas y empresas grandes. ¿Okay? Tenían recursos de personal que tenía experiencia internacional, que hablaba idiomas, podían hacer inversiones interesantes, pero a partir de, sobre todo de esta crisis de 2008, empezaron a interesarse por los mercados internacionales, empresas pequeñas, empresas medianas, que tenían pocos recursos, que seguramente en sus propios mercados estaban teniendo dificultad, que tenían acceso limitado a recursos financieros precisamente por esa crisis que se estaba viviendo, y que empezaron a tener ciertos servicios públicos a su disposición para, bueno, hacer consultoría de internacionalización, para ayudarlos a hacer misiones internacionales, subvenciones para ir a otros países. Es decir, antes solo la internacionalización la abordaban empresas potentes, grandes, o medianas, pero que eran solventes, y desde hace unos años, hace 15, 20 años, ¿ok? 15 años mejor. Todo tipo de empresa se interesa por su mercado local y por mercado internacional. Incluso algunas van directamente a los mercados internacionales antes de trabajar en su mercado local. ¿Okay? Entonces, lo que decía, hay oportunidades laborales en la internacionalización porque hay empresas de todo tamaño y empresas de todo tipo que están interesadas en hacer negocios internacionales. A ver cómo vamos. Como he mencionado antes, la internacionalización es parte de la estrategia de crecimiento y de expansión de una empresa. ¿Ok? Entonces, como parte de esa estrategia y como una estrategia en sí, podemos utilizar las mismas herramientas que utilizamos para el análisis de la estrategia normal, de la estrategia general de una empresa. ¿Ok?
Cuando se desarrolla una estrategia, primero se hace un análisis, ¿ok?, de la situación de la empresa. Cuando se ha hecho ese análisis de la situación de la empresa, se hace una elección estratégica y un diseño de un plan estratégico. Después esa selección estratégica se implementa, se hace realidad, se lleva al día a día. Y con los resultados que obtenemos de esa implementación, con esa información que hemos tenido en la implementación, volvemos otra vez al análisis. Y con ese análisis volvemos a modificar nuestra selección estratégica y volvemos a implementarla, con una especie de círculo que se va retroalimentando, ¿ok? Entonces, para internacionalización se puede hacer exactamente igual. Para hacer una estrategia de internacionalización, primero tengo que hacer un análisis de la situación en la que está la empresa y de la situación del entorno en el que está la empresa. Después hago una selección de cómo quiero hacer esa internacionalización y después hago un plan de implementación de esa estrategia para hacerla realidad. Entonces, cuando hacemos un análisis de una empresa o de su entorno, hay como 3 niveles de análisis, ¿ok? Se hace un análisis de su macroentorno, de su entorno más cercano o competitivo, y se hace un análisis interno de la propia empresa, que es este circulito que tenéis en la parte derecha superior, donde pone análisis estratégico, macroentorno, entorno competitivo y entorno interno, ¿ok? Entonces, para abordar un proceso de internacionalización tenemos que hacer un análisis del macroentorno de la empresa, del entorno competitivo de la empresa más cercano y de la empresa en sí. Quedaros con este circulito que hay aquí arriba a la derecha, porque ahora en la siguiente diapositiva lo vais a ver más claro, ¿ok? Este círculo, bueno, estos 3 círculos que veis aquí, es exactamente igual que el círculo superior derecho que estamos viendo aquí, pero ya están desglosados, ¿ok? En el centro tenemos a la empresa en sí, ¿ok? El segundo nivel es el entorno más cercano de la empresa y en el tercer nivel es el entorno general de la empresa. Esto seguramente que ya lo habéis visto en vuestros estudios de posgrado y ya os suene y ya sepáis, ya conozcáis las herramientas con las que se hacen estos análisis, pero tenéis que saber que en la internacionalización estos niveles existen y las herramientas que se utilizan de análisis general son también las herramientas que podemos utilizar para el análisis estratégico internacional. El macroentorno, pues ya lo conocéis, se utiliza una herramienta muy famosa, que es el análisis Pestel, ¿ok?, que es un análisis del entorno político y legal en el que se envuelve la empresa o en el que se va a desenvolver en el futuro como consecuencia de la entrada en otro país, ¿ok? Un estudio del entorno económico general que hay en los mercados donde trabaja la empresa, del entorno social en el que se mueve la empresa, del entorno tecnológico y del entorno medioambiental, ¿ok? Se analiza este gran entorno de el país de origen de la empresa y del país de destino donde se quiere internacionalizar para ver qué posibles amenazas o oportunidades pueden encontrarse, ¿ok? Normalmente se hace sobre todo para ver las amenazas que se va a encontrar en un nuevo mercado. Pero obviamente cuando has evaluado ya esas amenazas y vas ya a la parte comercial, pues también tienes que analizar las oportunidades que te pueden dar entrada en ese mercado y las oportunidades que te pueden generar negocio. El segundo nivel, el microentorno, también llamado entorno competitivo, o también llamado sector de la empresa, también llamado industria en la que trabaja la empresa. Lo podéis encontrar con todos estos nombres: microentorno, entorno competitivo, industria, sector. Este entorno es un entorno más cercano a la actividad diaria de la empresa y está compuesto por sus clientes, por sus competidores, otras empresas que compiten con nosotros, por sus distribuidores, si los tiene, y también por sus proveedores. Son estos 4 agentes: clientes, competidores, distribuidores y proveedores. Son 4 agentes que trabajan de forma diaria con la empresa. Entonces, cualquier cambio, problema o ventaja con estos 4 agentes influyen en la operativa normal de la empresa y entonces influye en sus resultados, influye en los objetivos a los que se plantea.
Y bueno, para analizar este entorno, pues bueno, se puede hacer un análisis de los competidores desde muchos puntos de vista. También se utilizan unas herramientas que seguramente conoceréis, que las 5 fuerzas de Porter, que analiza pues, bueno, el entorno competitivo de la empresa, sus competidores, analiza el poder de negociación de los clientes, el poder de negociación de los proveedores, la amenaza de productos sustitutivos, la amenaza de nuevos competidores que pueden entrar. Entonces digamos que el macroentorno es la primera capa más grande en la que trabaja la empresa. El microentorno es el entorno ya más cercano, que afecta directamente a sus resultados. Y el tercer nivel es la empresa en sí. Es decir, la empresa tiene que hacer un análisis de su propio funcionamiento interno, de sus propias capacidades y recursos internos, de su propia estructura, de cómo la empresa los diferentes departamentos, áreas de la empresa se comunican entre ellos, trabajan entre ellos. Y bueno, las herramientas que se suelen utilizar para analizar la propia empresa, pues un análisis de la cadena de valor, o un análisis sobre todo de los recursos y capacidades de los que dispone la empresa, porque cuando hace un análisis de recursos y capacidades de los que dispone la empresa, te das cuenta de los recursos y capacidades que te faltan para hacer algo nuevo, ¿ok? Entonces, toda estrategia, incluyendo la estrategia de internacionalización, tiene que hacer un análisis de estos 3 niveles, de estos 3 entornos, ¿ok? El macroentorno, el sector, el entorno competitivo y la propia empresa. Cuando hice esta investigación para saber los motivos por los que se internacionalizaban las empresas, lo primero que hay que hacer cuando se hace una investigación de este tipo es leer mucho y leer todos los artículos académicos que encuentres relacionados sobre el tema que te interesa. En mi caso hice una revisión de la literatura sobre internacionalización. Y al final, uniendo toda esta información y todos los motivos que otros expertos, que otros académicos, profesores, investigadores habían hecho, uniendo todo esto, el resumen era que las empresas se podían internacionalizar o ir a mercados extranjeros, buscando activos nuevos, buscando eficiencia comercial o eficiencia productiva, buscando nuevos mercados, nuevos clientes o buscando nuevos recursos. Por ejemplo, si una empresa, no es una empresa chilena, tiene la necesidad de facturar más, quiere facturar más y quiere buscar nuevos clientes, puede irse a Argentina, puede irse a Perú, puede irse a Estados Unidos. Entonces va buscando nuevos mercados. Si una empresa alemana necesita producir, pero producir en Alemania le resulta muy caro y quiere producir a precios más baratos y se va a China, lo que está haciendo es internacionalizarse, buscando activos nuevos que le hagan producir más con menos precio, con menos coste, o también buscando la eficiencia, ¿ok? Y también hay factores propios, las empresas se van a otros países por factores propios de su país local. Por ejemplo, si hay una crisis muy grande en mi país, pues entonces salgo de mi país para buscar otros clientes. O si mi gobierno me está apoyando para que vaya a buscar clientes fuera, pues entonces aprovecho esa ayuda de mi gobierno para ir fuera. También hay factores que son propios del mercado de destino. Por ejemplo, si una empresa española detecta que hay una oportunidad muy interesante para su producto en Italia. Entonces, si esa oportunidad, el mercado italiano es muy interesante, pues entonces voy al mercado italiano. ¿Vale? Y luego hay otras dos que son parecidas, pero que las vais a entender bien, que es seguir a la competencia. Hay empresas que no son muy proactivas y van imitando lo que los competidores van haciendo. Entonces, si mi competidor de repente se ha ido a Francia, pues yo me voy detrás, ¿vale? Porque no quiero perder poder competitivo, porque no quiero que mi competidor se quede con el mercado francés para él solo. Entonces, mi competidor hace algo y yo voy detrás. Y también hay otra forma, hay otro motivo por el que ir a otros países, que es seguir a los clientes. Yo soy, por ejemplo, una empresa que produce piezas para coches y mi cliente que fabrica coches pone una planta en China. Entonces yo me voy a China también con él para proveerle de lo que necesita. ¿Ok? Entonces, uniendo los motivos que había en toda la literatura, que son estas 3 columnas que veis aquí, con estos 3 niveles de análisis, podemos ver
que la primera columna eran motivos internos propios de la empresa. La empresa tiene la necesidad de buscar algo. Luego están los motivos externos, que son los motivos en su mercado. Hay alguna situación que le afecta y que le hace tomar una decisión, o el mercado de destino, otro mercado fuera, tiene una situación que le hace tomar la decisión, que le hace ver una oportunidad para ir allí. ¿Ok? Y luego están los mixtos, que corresponden a ese entorno competitivo más cercano, que tiene que ver con búsqueda, con una necesidad interna, pero también con el movimiento de otra persona, de otra empresa, con el movimiento de mi competencia, con el movimiento de mi cliente. Entonces, como es una especie de mezcla entre lo que yo necesito hacer para seguir a mi cliente, lo que yo necesito hacer para seguir a mi competencia. Lo que yo necesito es interno y lo que hace mi cliente, lo que hace mi competencia es externo. Entonces, es una especie de motivo mixto. ¿Okay? Esta es una ilustración sencilla de análisis interno de la empresa. Encontramos los motivos internos para internacionalizarnos. En el análisis del entorno competitivo, encontramos los motivos mixtos. Y en el análisis global del entorno global, macroentorno donde se mueve la empresa, encontramos los motivos externos. Esto parece muy complicado, pero no os preocupéis, es muy sencillo. Simplemente agrupar eso en un esquema, en un modelo de estudio, agrupar esos factores internos, motivos externos, motivos mixtos. Entonces, es simplemente una representación gráfica, no es nada complicado. ¿Okay? Entonces, como consecuencia de esa investigación que hice, que la que se hizo a través de conversaciones con algunos ejecutivos, pero sobre todo del envío de formularios para que respondiesen ciertas preguntas, respondieron 334 ejecutivos de 293 empresas. Y el resultado fue, ahí tenéis unos números que dan unos resultados, pero bueno, son unos resultados estadísticos que no tenéis por qué conocer. Los resultados fueron que las empresas en este entorno, y las empresas, eran empresas todas españolas, ¿ok? Las empresas en ese periodo de tiempo, de 2008 a 2019, las empresas españolas se internacionalizaron por factores internos de la empresa. Es decir, las empresas necesitaban nuevos clientes, nuevos mercados, nuevos recursos, ser más eficientes. Entonces, se fueron a otros países buscando eso. También se internacionalizaron por la situación de su mercado local. Posiblemente en esos años de crisis, España estaba teniendo problemas. Ellos tenían problemas para vender, entonces se fueron a otros mercados para solucionar esos problemas de venta. Y también para seguir al cliente. Si un cliente grande, importante suyo, se iba a trabajar a otro país, ellos iban detrás. ¿Ok? Pero también, por las conversaciones que tuve con los ejecutivos, podemos ver que hay un sesgo psicológico. Es decir, siempre ellos tienden a decir que cuando toman una decisión lo hacen por su propia decisión. Es decir, por su propia información, por su propio conocimiento y por su propia experiencia. Y digamos que no le da mucha importancia a la influencia externa que tienen muchos factores. ¿Ok? Entonces suelen pensar que su empresa se internacionaliza porque ellos quieren internacionalizarla y no es porque, y deja un poco de lado por el factor de vendo poco, en mi país hay problemas, los precios que consigo en mi país son bajos, ¿vale? Y tampoco suelen hablar mucho de la competencia. Es como que saben que la competencia existe, saben que la competencia le hace daño, pero no suelen mencionarla demasiado, ¿ok? Y bueno, ya para ir enfrentando la recta final de la Open Class, voy a hablar de los factores importantes de los procesos de internacionalización. Y esto es, por la experiencia de hablar con muchos ejecutivos, de leer muchos artículos académicos y la experiencia personal y bueno, siempre se repiten algunos problemas que se tienen que solucionar cuando una empresa sale a otros países. Primero, cuando una empresa se va a otro país tiene que saber de verdad por qué se va. Tiene que hacer un análisis de los motivos por los que salir fuera de su país es interesante o es atractivo. Tiene que saberlo de verdad por qué es. Muchas veces cuando hablas con algunos ejecutivos no saben muy bien por qué se va. Hay alguno que sí te menciona, sí, pues mira, necesitamos encontrar más clientes. Pero hay otro que te dice, no, mira, nos vamos fuera porque es que en el mercado local no vendemos nada. O nos vamos de aquí porque el mercado local no tiene atractivo ya. O alguno te dice, no, es que nos vamos de aquí. No tienen muchas veces claro por qué. Saben que tienen que hacerlo, saben que tienen que
hacer un plan de internacionalización que tienen que ejecutarlo y conseguir objetivos, pero no saben la idea original de dónde viene. Solo suele saber una persona o pocas, ¿vale? Entonces hay que saber muy bien el motivo real por el que una empresa sale a otro mercado. Si una empresa tiene problemas en su mercado local y tiene que irse fuera para buscar clientes nuevos, tiene que saberlo bien y comunicarlo a la empresa, a todos los empleados. Vamos a hacer acciones de internacionalización o vamos a desarrollar negocios internacionales porque necesitamos nuevos clientes fuera, o porque nuestro mercado local está muy mal, o porque nuestra competencia se ha ido a otro mercado y yo también quiero irme a ese mercado. Porque así mi trabajo diario lo enfoco en luchar con mi competencia y no lo enfoco en otras cosas. Entonces, tengo que saber bien la razón y comunicar bien la razón para que toda la empresa esté alineada y con toda la información. Otro factor, y es que hay que hacer planes de internacionalización, hay que hacer estudios de mercado, planes de marketing internacional, hay que hacer previsiones comerciales, obviamente, pero siempre hay que ser flexible y estar atento a adaptarse, porque es muy difícil que al 100% mi plan se cumpla. Un plan yo lo hago antes de ir al mercado. Entonces, cuando voy al mercado puedo encontrarme muchos imprevistos, puedo encontrarme problemas que no conocía, puedo encontrarme clientes que no conocía o clientes que yo pensaba que podía venderles y al final esos clientes no me compran. Entonces, hay que hacer estudios, hay que hacer planes, hay que hacer previsiones, sí, por supuesto, pero todo tiene que estar abierto a cambios en todo ese proceso que hemos hablado antes, en todas esas etapas del proceso de internacionalización. Hay que ser flexible y hay que saber adaptarse, ¿vale? Y no seguir una línea de trabajo, pase lo que pase. Entonces, ¿hay que hacer planes? Sí, pero hay que ser flexible y adaptarse a lo que vaya ocurriendo. También, cuando hay momentos de crisis, muchas empresas, por ejemplo, cuando en España había un momento de crisis financiera provocado por la crisis financiera que venía de Estados Unidos, muchas empresas pensaron, no vendo mucho en mi mercado nacional, me voy a otro mercado. Pero claro, me voy en una mala situación, porque si vendo poco en mi mercado local, seguramente esté ingresando poco o haya perdido competitividad. Entonces, si me voy a otro mercado, llego con menos fuerza. Posiblemente tenga en una situación de crisis financiera, no tengo acceso a recursos de mi banco, que me pueda hacer un préstamo, un crédito. Entonces es mejor, bueno, hay que internacionalizarse y desarrollar negocios siempre que se necesite, siempre que se pueda, obviamente, pero la empresa llega a los mercados de destino en una situación competitiva mucho más fuerte si tiene disponibilidad de recursos financieros, disponibilidad de recursos humanos y tiene conocimiento de cómo hacerlo. Tiene conocimiento del mercado de destino, tiene conocimiento de idiomas, tiene conocimiento de cómo se va a comportar su cliente potencial en el otro país. Entonces, hay que tener disponibilidad de recursos. Si no tiene disponibilidad de recursos, la internacionalización no va a salir bien. Entonces, hay que evitar momentos de crisis o momentos de falta de recursos. Obviamente hay empresas que lo hacen cuando lo necesitan y es totalmente normal, pero siempre va a ir mejor si lo hago en una situación de fuerza, en una situación en la que no tengo problemas económicos, puedo atraer talento y atraer recursos humanos y bueno, si una empresa fuerte cuando llega a un país entra con una estrategia mucho más sólida. El cuarto punto, factor a tener en cuenta, la internacionalización. Hay que profesionalizar las empresas. Muchas veces las empresas deciden irse a otro país con los mismos recursos que utiliza en su país de origen. Por ejemplo, con la misma plantilla, la misma persona que trabaja en el mercado local o el mercado nacional, a lo mejor no sabe trabajar en el mercado internacional. A lo mejor tiene problemas con el idioma, a lo mejor tiene problemas de conocimiento de la cultura del país de destino. Entonces hay que formar a los empleados internos para que sepan trabajar en un ambiente de negocio internacional. O hay que contratar a nuevos empleados que tengan formación o experiencia en negocios internacionales. En las empresas familiares esto pasa mucho. Las empresas familiares son empresas que tienen familiares suyos en los puestos de dirección y esos familiares a lo mejor no han pasado por un proceso de selección, entonces no se sabe muy bien si su perfil es el adecuado. Entonces es importante formar a los empleados, profesionalizar la función de recursos humanos, incorporar a talento externo con experiencia y formación en
en estudios internacionales. También es muy importante introducir conocimiento académico que me diga cómo funciona el mercado internacional, informarme de gente que lo ha estudiado y pensar global pero actuar local. Es decir, lo que yo hago en España posiblemente no sea correcto hacerlo en Colombia, o lo que hago en Colombia posiblemente no sea correcto hacerlo en Estados Unidos, o lo que hago en Estados Unidos no es correcto hacerlo en Tailandia. Entonces, tengo que adaptar mi forma de trabajo y mi estrategia a cada uno de los países a los que voy, para que se adapten a la realidad de ese país. ¿Ok? Y seguimos. Y bueno, yo creo que ya es el último punto, y después si queréis podéis dejar alguna pregunta en el chat. Las empresas cuando, igual que os mencionaba, que los planes deben hacerse, pero hay que ser inteligente y ser flexible y adaptar los planes, adaptar las operativas a lo que va surgiendo, también hay que estar siempre pendiente de lo que va pasando en el entorno. ¿Ok? En el entorno lo que nos puede venir son oportunidades por un lado y amenazas por otro. Si yo no lo tenía recogido en mi plan, pero de repente en el mercado de destino he encontrado un tipo de cliente que puedo venderle, pero que yo no lo sabía, yo no había pensado en venderle a este cliente, pero resulta que ahora hay un grupo de clientes que puede ser interesante. Bueno, pues hay que aprovecharlo. No hay que fijarse siempre el objetivo de venderle a un tipo de cliente que a lo mejor un tipo de cliente no nos está haciendo caso, o al final yo en mi estudio previo fallé en ese estudio. Entonces, siempre el proceso, la internacionalización es un proceso dinámico, y al ser un proceso dinámico hay que estar estudiándolo y hay que estar pendiente durante todo el tiempo. Hay que ver lo que pasa en el entorno durante todo el tiempo, y como consecuencia de estar monitoreando lo que pasa en mi entorno de forma constante, podré detectar ciertas oportunidades y ciertas amenazas. Poner solución a esa amenaza lo antes posible, sin esperar, y intentar aprovechar esas oportunidades que me ofrece un nuevo mercado. Hay que hacer un esfuerzo en conocer a los clientes potenciales y a los clientes que puedan surgir, estudiarlos, porque a lo mejor un cliente que me pueda surgir me puede llevar a otro cliente más. Hay que tener un buen conocimiento si tiene algún contacto local, algún socio local. Hay que tener confianza con él y saber que, bueno, que al ser un socio local pues puede tener una cultura diferente. Entonces tengo que estar siempre atento a la oportunidad que esa cultura diferente me puede ofrecer o que me puede amenazar. Hay que ser flexible ante cualquier cosa que pase, como ya hemos mencionado en el punto anterior. Y hay que ser, esto pasa muchas veces, es un problema cultural, altamente profesional. Es decir, muchas veces, por ejemplo, una empresa una empresa local puede tener una forma de hacer las cosas o una forma de trabajar que localmente es correcta y localmente funciona muy bien, pero cuando me comporto de esa forma en otro país o en otro mercado, hay algún tipo de choque cultural. ¿Ok? ¿Qué refiero con altamente profesional? Es decir, hay que seguir parámetros estándar de negocio en aquellos países los que yo no conozco. Hasta que lo conozca y me familiarice con lo que sé, la forma de trabajar, en la forma de desarrollar negocios en esos países, tengo que contestar rápidamente a mis contactos, tengo que contestar de forma profesional, no esperar a enviarle documentación, a resolverle cualquier duda. Hay que ser rápido, hay que ser eficaz. Posiblemente, no sé, en países, por ejemplo, de carácter latino, a lo mejor si te envían un correo electrónico pidiéndote algo y bueno, tarda un día o dos, no pasa nada, se ve como algo normal, pero con un país de carácter latino trabaja con un país anglosajón o con un país centroeuropeo, ellos esperan recibir información mucho más rápido y ser mucho más ágiles en la respuesta. Entonces la dinámica de trabajo debe de cambiar. Entonces, altamente profesional quiere decir siempre estar atento y pendiente de lo que tu cliente o de lo que tu trabajo diario te demanda. Y bueno, para ver las oportunidades y amenazas que nos ofrece un nuevo mercado, una vez que ya estás en él, tienes que tener actitud dinámica y curiosa. Muchas empresas se van a otros países, siguen su plan de
mercado, su plan de internacionalización, y no saben reconocer las oportunidades que le van surgiendo por el camino. ¿Ok? Y nada, como mensaje final, la internacionalización es parte de la estrategia, debe analizarse en 3 niveles: el nivel macro del nivel más grande del entorno donde se mueve la empresa, el nivel más cercano y competitivo, y analizar la propia empresa. Y como consecuencia de ese análisis, tomar decisiones y saber que esas decisiones están motivadas por algo que yo tengo que comunicar muy bien a toda mi empresa, para que toda mi empresa esté alineada con ese motivo y con esos objetivos por los que yo me voy a otro país. ¿Ok? Y nada más, este es todo el contenido de la Open Class. Si tenéis alguna duda, podéis preguntarme a través del chat. ¿Ok? Voy a ver el chat. Wow, muchas preguntas. Lo que vamos a hacer si ahora no me da tiempo de responderlas todas, me comprometo a que los responsables de CUP me las envíen por correo, ¿vale? Y ellos la harán llegar, ¿ok? Vale, empiezo. ¿La llegada de nuevas empresas puede ser un motivo? Sí, por supuesto. Un nuevo competidor puede ser un motivo de que yo tenga problemas de competencia en mi país original, en mi mercado original, y si en mi mercado original la competencia es mayor, mi mercado original deja de ser tan atractivo. Entonces, ¿la llegada de nuevas empresas puede ser un motivo para irme fuera? Sí, sí. Cuando un país, un mercado se hace muy competitivo, tienes que buscar algo nuevo para ser más competitivo en otro sitio. Los empresarios deciden proteger su capital de la evaluación de las monedas en esos países inestables. Eso ya es ingeniería financiera. Sí es verdad que muchas veces la internacionalización se utiliza para buscar eficiencia de capitales, eficiencia en divisas, eficiencia de recursos financieros. Entonces sí se puede. Ahora, Alfonso, saludos desde Perú. La empresa en la que trabajo actualmente es una empresa bastante importante en Perú. Sé que es un país que nos gusta mucho. Según la teoría, otro motivo para la internacionalización de las empresas es la inestabilidad política y económica, sí, reinante en un país. Sin embargo, en el Perú, país en el que venimos atravesando complicada situación política y económica, lo que indica la teoría no se viene cumpliendo, sí. Mira, por experiencia personal en Perú, es cierto que hay inestabilidad política, ya sabéis todos los problemas que están teniendo en el gobierno, que entra, sale uno, se pelean, tal. Pero Perú está pasando que, al igual que su política está teniendo un comportamiento extraño y económicamente esa inestabilidad política está afectando también a la economía, en general las empresas peruanas no se están comportando muy mal. Es decir, las empresas peruanas se ven obviamente afectadas porque todo el entorno te afecta, pero las empresas peruanas están, yo creo que haciendo un ejercicio de profesionalidad muy grande. Entonces están dando resultados dentro de ese entorno inestable, es decir, de ese macroentorno inestable. Luego en su entorno competitivo más cercano, las empresas peruanas se están comportando muy bien. Entonces yo creo que ¿por qué lo que indica la teoría no se viene cumpliendo? Por el esfuerzo que están haciendo hasta ahora las empresas peruanas. Ya el año que viene o dentro de 6 meses, no sé si esa inestabilidad podrá de verdad afectar a las empresas y causar un desastre. Pero por ahora las empresas, desde la parte profesional de las empresas peruanas, se está trabajando muy bien. Y no están dejando que esas inestabilidades del entorno genérico le esté afectando. ¿Ok? ¿Qué más? Ampliar sobre el concepto de diversificación de riesgos. Vale. Diversificación de riesgos. Por ejemplo, yo soy una empresa que trabajo en Perú, en México, en Colombia y en Argentina. ¿Ok? Si yo tengo un problema de cualquier tipo en Argentina, ¿vale? Tengo un problema económico, tengo un problema de clientes, tengo un problema de competencia y el mercado, para mí, el mercado argentino empieza a funcionar mal, empieza a funcionar de forma negativa, ¿ok? No funciona bien. Como también trabajo en otros países, trabajo en Perú, trabajo en Chile, trabajo en Colombia, si Chile, Perú y Colombia funcionan bien,
en general mi grupo de empresas puede seguir funcionando razonablemente bien. Entonces diversifico riesgos. O sea, no, si solamente estoy en un país, tengo el riesgo de que si ese país no va bien, todo mi negocio se hunda. ¿Ok? Entonces, si solamente estoy en un país, tengo un riesgo muy grande, mi negocio se hunde por cualquier cosa que pase en ese país. Si trabajo en varios países, bueno, es más complicado que todos los países tengan a la vez una mala situación. Y por eso diversifico. ¿Ok? ¿Qué más? Estudié marketing y me di cuenta de esas etapas, las cuales debo tratar. Sí, en marketing se utiliza mucho lo que he enseñado, las etapas de estudio de análisis del entorno global, del entorno competitivo y de la empresa. ¿Pueden todas las empresas internacionalizarse independientemente del país de origen o tener dentro de sus propósitos hacerlo? ¿O existen requisitos que se deben cumplir para lograr la internacionalización? En principio, la internacionalización no depende, en gran medida no depende del país de origen, aunque obviamente hay algunos países, hay algunas empresas de algunos países que lo tienen más sencillo. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, ¿okay? Los países que forman parte de la Unión Europea comparten mucha normativa, comparten gustos de los clientes, a veces comparten un poder adquisitivo parecido. Entonces, para un país, para por ejemplo una empresa española, es más fácil internacionalizarse en Francia que internacionalizarse en Singapur. Para una empresa de Italia es más fácil ir a Alemania o a España que irse, por ejemplo, a Ecuador. ¿Ok? Esos bloques económicos, como son la Unión Europea, por ejemplo, que unifican políticas económicas, que modifican políticas de competencia, unifican políticas, unifican normativas legales, hace que sea más fácil que las empresas entre esos países se puedan mover. Pero hay empresas mexicanas muy grandes que trabajan aquí en España, hay empresas mexicanas muy grandes que trabajan en Estados Unidos, hay empresas chilenas que exportan a todo el mundo. Entonces, sí, tu país de origen te puede condicionar a veces, sí, es un condicionante obviamente, pero se puede hacer, ¿ok? Hay empresas que lo hacen. He sido responsable de abrir oficina y poner en marcha el negocio en varios países de América Latina y el Caribe. Gracias por el énfasis y la estabilidad y flexibilidad para hacer encajar en tu negocio de país. Fundamental ser abierto. Sí, exactamente, ya sabéis. Por ejemplo, en toda Norteamérica, Centroamérica, Caribe, América del Sur, se puede compartir a veces el idioma, se puede compartir parte de la cultura, pero obviamente las culturas no son exactamente iguales, ni incluso el español que se habla no es exactamente igual, entonces hay que tener cuidado. Entonces hay que saber adaptarse, ser flexible, ser profesional. Desde su punto de vista, cuando tienes una empresa pequeña, no es bueno buscar internacionalización. Uy, vamos a ir acabando. Si hay algo que tenga que contestar, lo contestaré después, pero bueno, sigo un poquito más, un par de minutos más. Sí, cuando una empresa es pequeña, sí es buena idea internacionalizarse, sí, ¿vale? Pasa que, claro, tiene que hacerlo con los recursos disponibles, ¿ok? Si una empresa pequeña tiene pocos recursos y destina esos pocos recursos todos a la internacionalización, posiblemente esté descuidando su mercado local, y al descuidar su mercado local afecta negativamente, como tú dices aquí, al crecimiento de la empresa. Es decir, si yo tengo recursos suficientes para apoyar mi mercado local y para apoyar mi mercado internacional, sí lo puedo hacer, independiente de que sea más pequeña o sea más grande, no importa. Pero si voy a desviar muchos recursos hacia el mercado internacional y voy a descuidar mi mercado local, puede ser que sí afecte negativamente al crecimiento de la empresa. ¿Puede cambiar la aceptación del producto o servicio una vez hecho todo el proceso? Sí, claro. Puede ser que la aceptación de tu producto o servicio, cuando llega al país de destino, tú pensabas que era muy buena porque había hecho un estudio previo muy bueno, pero cuando llega allí, la aceptación del producto o servicio no existe. Por motivos normativos, por motivos de gustos del consumidor, por el precio.
Entonces puede ser que tú hayas hecho unas previsiones de la adaptabilidad de tu producto y servicio y que luego esas previsiones no se cumplan. La internacionalización se tomaría como un punto de partida para la necesidad de analizar la situación actual. Cualquier acción estratégica tiene que desencadenar un análisis de la situación actual, ¿ok? Puede ser una estrategia de internacionalización o una estrategia dentro del mismo país de irme a otra región o una estrategia de lanzar nuevos productos. Cualquier decisión estratégica debe ir acompañada de un análisis de la situación actual, ¿ok? ¿Cómo se debe dimensionar la salida a otros países y ver la viabilidad de poder competir en estos países? Pues con análisis, ¿ok? Hay que analizar a la propia empresa, analizar a su entorno competitivo y analizar al entorno global. La dimensión, el nivel de viabilidad que tú le vas a adjudicar a ese proceso, tienes que decidirlo con análisis. Actualmente en Venezuela hay mucho ingreso de empresas internacionales, pero se ve pocas nacionales con intención de internacionalización. Estoy en el ramo farmacéutico y quisiéramos ir más allá del mercado local. Sí, es verdad. Hay empresas que posiblemente hay empresas que están pensando que la situación de Venezuela poco a poco con el tiempo se va estabilizando. Entonces, obviamente, una empresa y puede resultar interesante. Entonces hay empresas que llegan a Venezuela, también porque en Venezuela también hay gente que tiene buena formación, hay buenos profesionales y pueden llegar empresas a Venezuela buscando buenos profesionales y buscando buenos profesionales y una recuperación del mercado. Es decir, que Venezuela ahora mismo puede ser que en algunos aspectos no sea muy interesante, pero sí tenga potencial. Entonces, puede ser que sí sea interesante para establecerse con empresas extranjeras. Pero hay pocas nacionales que se van fuera. Posiblemente porque todavía esas empresas nacionales no han tenido el impulso suficiente como para irse fuera, o no han tenido el apoyo suficiente, o no tienen los recursos suficientes, ¿vale? Pero conforme si la economía venezolana mejora, sigue creciendo y sigue creciendo, las empresas venezolanas van a llegar a un punto que van a tener los conocimientos y los recursos necesarios para plantearse ir fuera, ¿vale? Gracias. ¿Existe alguna fórmula de gestión de crisis o de revertir la estrategia? Sí, revertir la estrategia de internacionalización, sí, eso lo han hecho muchas empresas. Eso se llama desinternacionalización o desinversión en mercados internacionales. Hay empresas que se van a trabajar fuera, se implantan fuera, abren empresas nuevas fuera, contratan a personas fuera, desarrollan negocios, venden, pero con el tiempo se ven que los resultados no eran los esperados o cambia algo, o tenían una oportunidad en ese momento y esa oportunidad cambia y ya dejan de tener esa oportunidad, o incluso aparecen amenazas nuevas y hay empresas. Eso ha pasado mucho con empresas, por ejemplo, del tipo financiero, bancos que se han expandido mucho y luego han vuelto. Eso lo ha pasado a muchos bancos también europeos, pero también muchos americanos, que han ido a países nuevos, pero luego la rentabilidad no era la esperada o la competencia era tan alta que no han podido competir bien. Entonces han hecho una inversión de internacionalización y después han hecho el camino inverso, han desinternacionalizado. Han cerrado su oficina, han cerrado sus plantas productivas, han cerrado su empresa y han desinvertido. Entonces sí, hay muchas empresas que lo hacen. ¿Cómo se debe hacer eso? Pues igual que para internacionalizarse, para irte del país tienes que hacer un análisis mínimo para hacerlo de la mejor manera posible. ¿Ok? ¿Se tiene alguna estadística de las empresas que hayan tenido éxito y aquellas que no lo hayan logrado? Sí, la Agencia de Comercio Internacional, que suelen pertenecer a los gobiernos. Por ejemplo, en el gobierno de Andalucía está Stendhal, en el gobierno de España está ICEX, en México está ProMéxico, y bueno, en otros países, en Chile está ProChile, si no me equivoco con los nombres. Esta agencia de promoción internacional o de comercio internacional tienen estadísticas de las empresas que han empezado a trabajar fuera y de las que luego ya no han repetido. Entonces, durante el año 2022, 7.000 empresas chilenas han empezado a hacer negocios fuera.
Y luego en 2023, de esas 7.000 del 2022, hay un 30% que ya no ha repetido. Entonces, no han conseguido el éxito. Entonces, sí hay estadísticas, hay que consultarlas en la agencia de cada uno de los países. ¿Venezuela se expande este año 2023? Sí, Venezuela, dentro de la situación que pueda tener, dentro de la situación que pueda tener, como cualquier otro país, de su propio análisis PESTEL local, de su análisis global del país, sí parece que tiene buenas perspectivas. ¿Qué más? Bueno, y nada más. Pero de todas formas, todas estas preguntas del chat voy a pedir a la gente de CEUPE, del Centro Europeo de Posgrado, que me las envíe por correo para responder por escrito aquellas que no haya contestado. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y nada más. Buenas noches. Buenas noches aquí en España. Buenos días a los que allí sea de día. Y nada, y muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias a CEUPE por la invitación. ¿Ok?